al 4, hermanos. Y una de mis Biblias tenía como tema de esta sección la meta del cristiano, y conforme estudiaba, hermanos, estos 4 versículos de la Biblia, más seguro estaba de que ese era el tema que tenía que poner yo a esta predicación, hermanos, la meta del cristiano. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y hermanos, meditamos en la palabra del Señor con el tema recordando la meta del cristiano. Nuestra meta, hermanos, nuestro anhelo, la razón por la que nos levantamos todas las mañanas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está, como decía nuestro himno que cantábamos, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Puede sentarse, hermanos. Ahora yo quisiera introducirme hoy con la pregunta: ¿a qué se refiere la Biblia, hermanos, cuando nos está diciendo aquí que no pongamos la mira en las cosas de la tierra? ¿A qué es que se refiere la Biblia al decirnos que no pongamos la mira en las cosas de la tierra? Yo creo que el mismo contexto ahí nos dice, ¿verdad? El versículo 5 de Colosenses 3 dice, que es la predicación que vendría la próxima semana: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, claramente, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que no andemos conforme a los deseos pecaminosos de este mundo, que nuestra mira no esté puesta en las cosas de la tierra. Y en otro pasaje de las Escrituras, el Señor Jesús mismo nos dijo de que nuestros tesoros, que nos hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque aquí el ladrón hurta y todo se corrompe, dice la Biblia, ¿verdad? Mas en los cielos no llegará el ladrón, hermanos, no va a corromperse nada. Y el Señor nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. O sea, si mi tesoro está en las cosas de la tierra, ahí estará mi corazón. Y por eso es que la Biblia nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, que pongamos la mira en Cristo, quien está a la diestra del Padre. Cuando la Biblia dice que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, no nos está diciendo que no trabajemos. Pues la Escritura misma dice en 2 de Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma, dice, ¿verdad? Claramente dándole a entender Pablo a la iglesia en Tesalónica de que no sostuviera a vagos. Entonces, el que no trabaje, que no coma. Aún yo tengo aquí un proverbio escrito, Proverbios 6, versículos 6 al 8, donde dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. O sea, Dios nos está diciendo que seamos sabios, hermanos, en nuestro uso del dinero aquí. Porque dice, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, o sea, no porque alguien nos esté obligando, ¿verdad? Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Y el hijo necio es aquel de que no le hace caso a los padres, ¿verdad? Es el haragán que anda bebiendo vino, ¿verdad? Emborrachándose en prostitución, dice el libro de Proverbios. No quiere trabajar, no mira por su futuro. Ese es el necio. Mas aquí le dice al hombre, ¿verdad? Que mire la hormiga, que la hormiga guarda en el verano para el invierno después pasarlo sin tener jefe, ni oficial, ni señor, dice. Entonces la Biblia nos está diciendo que seamos sabios, hermanos, en nuestro trabajo. Nos llama a trabajar. La Escritura llama a todos los cristianos a trabajar, a hacer lo bueno con sus manos, a hacer el bien para el bienestar de la sociedad. La Biblia, es más, si puede poner nuestra hermana el Salmo 128, versículos 1 al 4, y si lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo la razón por la que pongo la Nueva Traducción Viviente es porque lo traduce con un lenguaje aún más actual este pasaje, y dice: bienaventurado, que significa que feliz es el que teme al Señor. El que teme a Dios es feliz, todo el que sigue sus caminos. Y mire, hermanos, la bendición que Dios da aquí. Gozarás del fruto del trabajo de tus manos, ¿verdad? Qué feliz y próspero serás. O sea, Dios promete bendecir nuestro trabajo, cosas que son de esta tierra. Es más, aquí en Colosenses vamos a ver que Dios les dice a los siervos a trabajar para sus amos
y que lo hicieran todo como para el Señor, dice. Es más, dice en Efesios que no sean como los que trabajan solo cuando los está viendo el jefe, dice, sino que trabajen como para el Señor. Entonces, el trabajo es bueno, hermanos, y aún, como vamos a ver más adelante en el libro de Colosenses, el Señor nos dará recompensa en aquel día, hermanos, del juicio por nuestro trabajo. Así que el trabajo es bueno, y aquí dice que Dios bendecirá dando alegría y prosperidad a aquel hombre que tiene temor de Él en su trabajo. Tu esposa, dice, será como una vid fructífera floreciente en el hogar. La relación entre el matrimonio es una relación de esta tierra terrenal, de este tiempo, ¿verdad, hermanos? En la eternidad ya no se darán en casamiento, dice la Biblia. Pero a Dios le importa nuestra relación entre esposos. Y llama a Dios, ¿verdad?, al hombre a amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Claro que sí. A los hijos, que tanta exhortación nos da la Biblia sobre los hijos. Dios dice que serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y dice, esta es la bendición del Señor para los que le temen. Entonces, cuando la Biblia nos dice que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, no nos está diciendo que no cuidemos nuestro hogar, como algunos hombres han malinterpretado, porque la Biblia en toda la Escritura nos llama a cuidar nuestro hogar, a cuidar de nuestros hijos, a cuidar nuestro matrimonio. Es más, la Biblia dice en 1 Corintios 7 que los casados no deben de separarse el uno del otro. Porque el diablo, dice, va a venir a tentarlos. Entonces manténganse juntos. Si se separan, que solo sea para dedicarse un tiempo a la oración y luego regrese. Si su esposo le dice, voy a ir a orar un día o a ayunar un día, ¿verdad? Que sea verdad, no mentiras. Y que lo haga. Pero luego que regresen a estar juntos. La Biblia dice que no es nada de sabio cuando deja a la esposa en su país y se viene aquí. ¿Y qué ocurre siempre? Infidelidad todas las veces, ¿verdad? O se destruye el matrimonio, porque la Escritura nos dice todo el tiempo, hermanos. O las personas que todo el tiempo salen sin su esposa o salen sin su esposo. Siempre eso termina mal. La Escritura nos llama a estar juntos. Entonces la Biblia, hermanos, nos dice que cuidemos de nuestro trabajo, que lo hagamos como para el Señor, que cuidamos nuestro hogar. Hermanos, la Biblia sí nos llama claramente. Jesús hasta nos enseñó a orar por el pan de cada día. No importa a Dios nuestras necesidades físicas, nuestro aquí y ahora. Por tanto, claramente el versículo 5 nos dice, ¿a qué es lo que el Señor nos dice que no pongamos nuestra mirada? Cosas terrenales, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y quisiera que nuestra hermana ponga Lucas 12:15 en la Nueva Biblia de las Américas. Y yo creo que esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, en no poner la mira en las cosas de la tierra. O sea, usando las palabras de Jesús, que mi tesoro no esté en esta tierra, sino que aún mi trabajo lo haga para la gloria de Dios. Coman, beban, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces, hermanos, de que aún mi hogar, ¿verdad? Yo ame a mi esposa con el amor de Cristo, ¿verdad? Para honrarlo a Él. En todo lo que yo hago, debo de tener en mente honrar a Cristo, hermanos. Hacerlo para Él, ¿verdad? Entonces dice aquí, también les dijo Jesús, porque lo que pasó en el contexto es, dos estaban peleándose la herencia. Y peleando los hermanos la herencia, y usted sabe, bueno, hasta el presidente dijo de que cuando se muriera él disfrutaba con la idea de que sus hijos iban a quedar peleando todos sus millones, dijo el presidente. Él sabe que ellos se van a pelear todos los millones de él cuando él muera. Y un hombre de Dios nunca va a desear que sus hijos queden peleando, ¿verdad? Pero dice dice aquí Jesús, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y muy interesante que Colosenses nos dice que nuestra vida está con Cristo en Dios. Si mi vida es Cristo, hermanos, no haré tesoros en la tierra. Pero aquí lo que está diciendo es, entonces les contó una parábola a Jesús. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, sus terrenos. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes
y almacenaré ahí todos mis granos y mis bienes. Y este es el plan, ¿verdad? ¿Cuánta gente está escuchado así, hermanos? Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Ahora, esto es justamente lo que Santiago nos dice. Hay de aquellos que dicen, iré a tal ciudad, haré negocios por un año y luego volveré, sin decir, si el Señor quiere, haré y haré esto y aquello. O sea, porque este hombre estaba hablando como que él estaba en control de su vida, hermanos. Y él dice, después voy a decir, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, dice Jesús, necio, esta misma noche reclaman el alma, te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, dice, ese es el castigo del que acumula para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es eso claramente lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Por eso dice Pablo, la avaricia es idolatría. Se llega a adorar el dinero, ¿verdad? O las posesiones. Se llega a crear un ídolo, hermanos, de esto. Es más, la Biblia dice, 1 Timoteo 6:9, dice, todos los que quieren enriquecerse, los que viven para eso, lo que ese es su anhelo, caen en tentación y en lazo, dice. Y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, hermanos. Y raíz de todas las clases de males es el amor al dinero, dice después. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, o sea, no alcanzaron ni salvarse sus almas. Fueron a la condenación eterna, es lo que nos está diciendo Pablo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús también en este pasaje. Es más, Pablo describe al hombre carnal como un hombre, en 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, Pablo da una lista de las características del hombre carnal, del hombre malo, y dice, será un amador de sí mismo, avaro, soberbio, vanaglorioso. Eso es exactamente lo que la Biblia aquí nos está diciendo que nosotros no hagamos. Y es que, hermanos, si nosotros vivimos para hacernos tesoros en esta tierra y no estamos viviendo para la gloria de Dios, no somos cristianos. Mire, 1 Corintios 10:31 dice que aún cosas como comer y beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aún cuando estoy comiendo puedo dar gloria a Dios, hermanos, con lo que yo como. Ahora, cuando Dios nos salva, y esto es algo muy importante, hermanos, nos comienza a importar su nombre, su gloria y su iglesia. Y aún Jesús, cuando Jesús nos enseñó a orar, hermanos, ¿cómo nos enseñó Jesús a orar? Jesús dijo, cuando oréis, decid así, en Lucas 9, ¿verdad? Y en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad y después danos hoy el pan de cada día. Aún en la oración Jesús nos enseñó de que el verdadero creyente es aquel que su corazón ha sido cambiado, ya no a ser un amador de sí mismo, ya no vivir egocéntricamente, sino a vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y cuando Dios nos salva, hermanos, ciertamente se ve porque comienza en nosotros un interés o una importancia por la iglesia de Cristo, por la obra de Cristo. Comenzamos a orar por hermanos, a orar por el bienestar de los hermanos, comenzamos a dar económicamente y comenzamos a servir. Y pertenecemos a una iglesia local, sí, pero también nos comenzamos a importar, nos comienza a importar el nombre de Dios alrededor de las naciones. Y nos importan las naciones. Y comenzamos a orar por las naciones. Comenzamos a dar para que el evangelio sea proclamado en las naciones. Comenzamos a evangelizar, si es posible, a los que están a nuestro alrededor. Pero sin lugar a dudas, hermanos, el hombre que nace de nuevo, aquel, hermanos, que está en Cristo, en aquel cuyo corazón el Espíritu Santo habita, el Espíritu mismo de Dios nos hace mirar hacia arriba, hacia Cristo, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Y nuestro hermano Ricardo una vez dijo algo que a mí me quedó grabado, hermanos, en un servicio de oración. Él dio una enseñanza y él dijo, si nos ofrecieran $200 por venir a orar entre semana, dijo él, todos vinieran de los que vienen el domingo, dijo él. Y yo me puse a pensar, no solo ellos, toda la gente de allá afuera viniera también. Porque yo he venido a dar comida acá a la iglesia y la lista de carros se hace grandísima, hermanos.
Pero si usted le dice a toda esa gente, ¿verdad?, de que vengan una enseñanza sobre Dios, o venga una enseñanza, o venga a orar, no van a venir, porque ellos solo buscan, ¿verdad?, cosas materiales, porque su mira está en este mundo. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, hermanos, ama a Dios. Y si $200 me motivan a venir a la oración, considérese usted hoy, si hubiera una oferta de $200, viniera. Pero si no hay, no viniera. Usted está diciendo que Cristo no es suficiente para que usted venga. Y que estar con su iglesia no es suficiente para usted. Si Cristo no es suficiente motivación, pues usted tiene su mirada, su corazón, su tesoro en la tierra. Y es usted justamente de quien está hablando este pasaje bíblico aquí. Eclesiastés 6:1 dice: hay un mal que he visto bajo el sol, dice, muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios le ha dado, porque ciertamente Dios da vida y Él da todo, hermanos. De su mano, dijo Salomón, recibimos todo. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, Dios ha dado bienes, Dios ha dado honores. Nada de lo que su alma quiere le falta, todo lo posee. Pero Dios no le da la capacidad para disfrutar de ello. Un extraño lo va a disfrutar. Jesús lo dijo, en Eclesiastés lo dice, siempre en toda la Biblia dice: esto es vanidad y penosa aflicción. O sea, el que crea un ídolo del dinero, el castigo más grande para esa persona es que lo tiene, pero no lo tiene. Porque no es él quien tiene el dinero, es el dinero el que lo tiene a él. Y no lo puede tocar, no lo puede disfrutar. Porque no tiene él el dinero. Usted ha escuchado gente que tiene mucho dinero y siempre dice: no tengo dinero, no tengo dinero. Pues al final es cierto, no tienen dinero porque el dinero los tiene a ellos. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Y lo podemos ver, hermanos, en los ricos, en los poderosos. Usted sabe de que en Inglaterra están hablando mucho de esto. Yo creo que en Estados Unidos está pasando también. En Inglaterra ahorita hay una gran controversia porque creen de que el país va a un caos. Porque los ricos cada vez van enriqueciéndose más y más y más. Porque el sistema está creado para esto, ¿verdad? Ellos van enriqueciéndose cada vez más y más y más. Mientras la población, el resto de la población, clase media y baja, están llegando a un punto donde ya no pueden ni comprar casas. Donde ya la gente ya no está teniendo hijos porque no tiene cómo sacarlos adelante. Y están en todo este problema. Pero ellos no paran. Porque el rico no se sacia. Aunque tenga 20 vidas y en 20 vidas no podría gastarse todo ese dinero, él no se sacia porque el dinero, lo que está diciendo aquí Eclesiastés, nada de esto va a saciar su corazón. Y siempre va a querer más y más y más y más. Y no puede saciarse nunca. Yo recuerdo una vez que escuché en la radio un testimonio de un hombre de que dijo, su padre era de esos que solo el dinero, solo el dinero, solo el dinero, solo su negocio, nunca en casa, nunca con él. Fue hijo único. Y el hombre se murió y se llevaron pésimo y le quedó todo ese gran dineral. Y el hombre dijo, yo no sé si fue en Dave Ramsey, uno de estos hermanos que estaban ahí hablando el hombre, pero el hombre viene y dijo, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá hubiera gastado mejor un poco, dijo, aunque sea de ese dinero conmigo? Y Stephanie me decía algo que ella estaba leyendo, de que los niños en las edades, ¿verdad?, de 5 años para allá, lo que más recuerdan son las vacaciones. Los papás dejan de trabajar para una vez al año poder ir y solo estar con ellos y disfrutar a los lugares que van o todo eso. Es lo que más recuerdan. Y yo me puse a pensar cuando yo escuché todo eso. Si yo, ¿qué clase de papá me gustaría a mí haber tenido? Un ejemplo. Ahora, ¿qué clase de padre me gustaría a mí ser? Y cuando yo me puse a pensar, ¿verdad? Si mi papá hubiera vivido, ¿cómo me hubiera gustado que me dejara un montón de dinero o que hubiera pasado tiempo conmigo? ¿Qué hubiera pasado tiempo conmigo, hermanos? En ese show deportivo, ¿verdad? Llegó este hombre, Royston Drenthe, que echó a perder su carrera deportiva por ser, ¿verdad?, que chocaba y tomaba y todo eso. Comenzó a hablar de su vida. Dijo que su padre había muerto cuando él tenía 2 años. Y le preguntaron, el hombre que, ese Josep Pedrerol, ¿verdad?, le preguntó, ¿extrañaste a tu padre? Y él contestó,
Nunca supe lo que yo perdí hasta que yo tuve mis hijos, dice él. Y todas estas cosas nos enseñan algo muy importante, hermanos. Lo que dice el pastor Paul Washer. Ningún hombre jamás se arrepentirá del tiempo pasado con Dios y del tiempo pasado con su familia. Jamás. Tim Keller dice, como pastor, he estado muchas veces con las personas en el lecho de muerte. Y ese es un trabajo para mí, ¿verdad? La semana pasada, nadamente, hermanos. Estuvimos con la suegra, nuestra hermana Elizabeth, en su hora ya casi de morir. Y el siguiente día prediqué en un entierro. Y usted se puede imaginar, Tim Keller, cuántos funerales, con cuánta gente estuvo en su lecho de muerte. Y él dice, nadie me ha dicho, me arrepiento de no haber hecho más dinero. Me arrepiento de no haber comprado más casas. Todos me dicen, me arrepiento de que estoy muriendo aquí con mis hijos peleados conmigo, alejados de ellos, de no haber servido a Dios. Siempre el arrepentimiento, el remordimiento está ahí. Por tanto, hermanos, pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sí, los jóvenes estudien, trabajen, pero como dice Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. No haciendo un ídolo de las cosas, y todo haciéndolo para la gloria de Dios. Es Dios glorificado con la profesión que yo estoy tomando. Es Dios glorificado con cómo yo estoy manejando mis finanzas. Es Dios glorificado con cómo yo estoy llevándome con mi esposa. Es Dios glorificado con cómo estoy criando yo a mis hijos. Eso es, como dice el pastor Miguel Núñez, cuando Dios se lleva la gloria, la bendición nos la llevamos nosotros. Nosotros somos los bendecidos, dice él. Y a mí me encantó esa frase, hermanos. Ahora estaba escuchando hace 2 semanas, cuando estaba trabajando, puse una predicación y el pastor Tony Merida contó una historia, hermanos, de un pastor conocido de él. ¿Sabe? El pastor Tony anda predicando en todo el mundo. Y este pastor es un pastor inglés. Y dice este pastor inglés de que él tenía un amigo, un conocido, que era un hombre de negocios, próspero. Ahora, hermanos, este hombre llegó a verlo al pastor inglés. Buena tarde, muy afligido. Le habían dicho que ya tenía poco tiempo para vivir. Para cuando le encontraron el cáncer ya iba muy avanzado. Y a sus 41 años le habían dicho que él ya no tenía más tiempo para vivir. Y le dijo él al pastor, ¿sabe qué es lo más irónico de todo esto? O sabes, porque eran amigos, ¿qué es lo más irónico de todo esto? Que hace una semana terminé de pagar mi casa. En uno de los vecindarios más caros de Inglaterra, de Londres, ¿verdad? London. Terminé de pagar, la semana pasada terminé de pagar mi casa. En uno de los vecindarios más caros. Yo ahí iba a quedar. Y toda mi prosperidad económica ahí va a quedar. Y es entonces, hermanos, donde recordamos que del polvo venimos y al polvo volveremos. Y Pablo dice, hermanos, y Job también lo dijo, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y recordando que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y recordando, hermanos, de que en esta vida, ¿verdad? Tendremos aflicción, pero en esta vida también podremos disfrutar de las cosas si estamos con Cristo. Disfrutar con Cristo y sufrir con Cristo, pero la clave es estar con Cristo. Porque eso es a lo que nos lleva este pasaje bíblico. Él es nuestra vida. Ahora, ¿qué significa lo que dice el versículo 3? Mi vida está escondida con Dios en Cristo. ¿Qué es lo que esto significa? Ahora ahí mismo, hermanos, Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo. Oiga esto, muerto. Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3:3, habéis muerto con Cristo. Qué interesante, hermanos. El creyente y la iglesia, esta es la doctrina que se le conoce como la unión del creyente con Cristo. Cuando Cristo murió hace 2000 años, es como que yo morí. Él murió por mis pecados. Él no conoció pecado, pero por mí fue hecho pecado, para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Él fue hecho pecado para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Dios trató a su hijo como yo merecía ser tratado, para que yo sea tratado como su hijo Jesús merece ser tratado. En Cristo somos hijos. Entonces hemos muerto con Cristo, porque Él murió por nuestros pecados.
Pero también hemos resucitado con Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, como dice, hermanos, Efesios 1:13, cuando oímos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resucitamos con Cristo. Nacimos de nuevo, hermanos. Nuestro corazón fue cambiado y comenzamos a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Los afectos de nuestro corazón han cambiado. Traigo aquí escrito 1 de Juan 2:15, donde dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si ama al mundo, si su razón de vivir es solo las cosas del mundo, si usted solo vive enfocado en usted. Hay hombres que no les importa ni la esposa, que sufre, que llora, no le importa nada. Hay gente que no le importa ni sus propios hijos. Hay gente que vive tan enfocada en sus placeres, en sus deseos, el amador de sí mismo, como dice la Escritura. Ese es el que el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Filipenses 2:13 dice que cuando Dios nos salva, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, y cuando el Señor nos salva, lo que uno pasa porque es un milagro, hermanos. Uno ha nacido de nuevo. Ese día, en mi caso, yo entré a la iglesia, no quería saber nada de Cristo, yo no quería ser cristiano, yo había dicho que nunca iba a ser cristiano. Entré a la iglesia así, cuando yo salí de la iglesia, yo salí con un corazón que hoy quería a Cristo, que hoy quería ir a la iglesia, que hoy amaba a Cristo. No perfectamente, pero sí comencé a aprender a amar a Cristo. Y la Biblia lo llama el primer amor. Y lo que ocurre, hermanos, desde el momento de su salvación es uno comienza a odiar su pecado que uno practicaba antes libremente. Comienza uno, hermanos, a odiar cosas que uno hacía y el Espíritu Santo produce en nosotros tristeza cada vez que las hacemos y comienza una batalla que ciertamente durará de por vida contra el viejo hombre, al cual hay que crucificar todos los días. Pero hay un deseo en uno de agradar a Dios. Y el pecado en el creyente es una carga que lo aflige y no que lo deleita, dijo John Owen. Y es cierto, hermanos. Es la experiencia del cristiano durante estos 2000 años. Es mi experiencia. Odiar pecados que antes practicaba o que yo estaba tranquilo con ellos antes. Lo segundo que ocurre cuando uno se salva es uno anhela servir a Dios, ¿verdad? Anhela servir a Dios. Ahora, si bien el Espíritu Santo da dones a cada uno conforme Él quiere, dice, nadie escoge su don, nadie escoge el área donde va a servir en la iglesia, hermanos, Dios lo escoge por uno, Dios lo pone en uno. Sí, el Señor pone el deseo de servir en cada uno de nosotros. En mi caso, hermanos, comenzó, me recuerdo, yo jamás había pensado en la idea, iba en un bus, hermanos, con mi primo Ronald, iba a la par, íbamos camino a un campamento de jóvenes. 2 veces había salido a evangelizar antes, ¿verdad? Yo ya había sentido una carga por el evangelismo y ese día, hermanos, ahí el Señor, hermanos, me habló tan claramente como yo le estoy, o más que yo le estoy hablando a usted, de que yo iba a predicar, hermanos. Jamás había venido esta idea en mi mente. Pero desde ese momento, en ese bus, hermanos, en ese agosto del 2010, entró en mí un deseo, hermanos, de predicar. Y bueno, salía a las calles a dar tratados, ¿verdad? Se me abrió la oportunidad de enseñar a los adolescentes. Cuando a veces me ponía a predicar en la iglesia, cuando a veces me salía alguna predicación en otra iglesia, cuando después salió el poder ir a predicar a la cárcel, hermanos, y había un anhelo, un deseo por hablar de Dios, por hablar de las maravillas de Dios y porque gente conociera a Dios, por discipular, por hacer discípulos. En mi caso ese fue, hermanos, el llamado que Dios me hizo a mí. Pero a todos, cada uno de nosotros, Dios nos da un don, un llamado, algo para servir, hermanos. Es imposible que usted diga yo no tengo un don, porque 1 Corintios 12 y Romanos 12 también, por cierto, lo deja claro. Ahora alguien dijo, yo solo sirvo de piedra de tropiezo, pues de eso mejor no sirva. Pero hermanos, todos debemos de tener un don. Ahora, en la salvación ocurren estas cosas. Comienzo a odiar el pecado en mí. De eso se trata la predicación que viene en Colosenses. Pero también comienza un deseo de servir a Dios y sobre todo lo más importante es
lo más importante de todo lo que yo estoy diciendo en esta parte de la predicación es: yo quiero conocer más a Dios, más a Dios. El pastor Leonard Ravenhill dijo algo de que el que no conoce a Dios, para él la oración es como darle a Dios una lista de compras, un shopping list, dijo él. Señor, yo quiero esto, esto, esto y esto y esto. Como su esposa cuando le da una lista: yo quiero que compres esto y esto y esto y esto y esto del súper, y uno va. Para algunos la oración es eso. Y dice: esos no conocen a Dios, dice él. Y es cierto, hermanos. Si puede poner nuestra hermana el Salmo 42:1, por favor. Para que conoce a Dios, la oración no es un medio por cual yo, hermanos, doy a conocer mis necesidades a Dios solamente. La oración es mucho más. Y como dice aquí, como el ciervo anhela, el animal, ¿verdad? Las corrientes de agua. Si usted ha visto algunos videos, el ciervo hasta tiene un lloro, ¿verdad? Un quejido cuando anhela el agua. Por eso el Espíritu Santo usó esto como ilustración. Así suspira por Dios, Dios, el alma mía. Hermanos, comienza un anhelo, una hambre, una sed por Dios, por conocer a Dios, por estar escuchando la palabra de Dios, por aprender de la palabra de Dios. Comienza ese anhelo, y la oración es un medio por medio del cual, si mira ahí, hermanos, el versículo 1 de Colosenses 3, si han resucitado con Cristo, o sea, si el Espíritu Santo nos ha dado vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es muy importante. Si puede poner nuestra hermana Hebreos 12, por favor, versículos 2 al 3. Hermanos, la Biblia, en el Nuevo Testamento, todo el tiempo nos está haciendo un énfasis, si usted lo ha leído, en que Cristo está a la diestra del Padre. Cristo está a la diestra del Padre. Aun cuando Esteban está siendo apedreado, él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, siempre, hermanos, la Biblia nos habla de Jesús a la diestra del Padre. Y aquí, hermanos, cuando nos dice que miremos hacia el cielo, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, y nos recuerda que pongamos nuestra mirada en Cristo, quien está a la diestra del Padre, en Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús. Mis ojos deben estar puestos en Él, hermanos. Porque la meta del cristiano es Cristo. Ser como Cristo, amar a Cristo, conocer a Cristo. Es más, ¿qué dijo Pablo, hermanos? Cuántas cosas yo estimaba como ganancia, pero hoy las tengo como pérdida, con tal de conocer a Cristo. Cristo Jesús, mi Señor. Cuántas cosas yo estimaba, yo las considero basuras comparado con el conocimiento de Cristo, mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Hermanos, el creyente, el que ha nacido de nuevo, anhela a Cristo, pone sus ojos en Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser como Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien llevó a cabo nuestra salvación plenamente, el cual por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, el oprobio, ¿verdad? Y se ha sentado, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Y el versículo 3, por favor. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del trono de Dios. ¿Y por qué eso es importante, hermanos? Porque Jesús a la diestra del Padre, que en aquellos tiempos cuando un rey ponía a alguien a su diestra, era que lo estaba exaltando, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que Jesús se humilló hasta lo sumo. Y dice que tomó forma de hombre. Y en la forma de hombre murió la muerte de cruz. Y en su humillación después dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y que toda lengua le va a confesar Señor para gloria de Dios Padre. Y allá Él está sentado a la diestra del Padre y dice: consideren pues aquel. O sea, miren a Cristo, pongan sus ojos en Cristo, considérenlo, que soportó tal hostilidad de pecadores contra Él mismo, para que su ánimo, para que no se cansen, ni se desanimen en su corazón. ¿Cómo es que yo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo es que yo puedo vivir en este mundo sin desanimarme? Si mis ojos están puestos en Cristo, hermanos. Si mi mirada está puesta en Él. Hebreos 4:14, por favor, al 16. Que yo sé que Daniel lo ponía en las pantallas. Y hermanos, ese himno que cantaba Daniel, yo le dije que lo cantaran del trono celestial. Y la razón, hermanos, es porque, hermanos, yo creo que no hay una alabanza, de verdad le digo, que me dé tanta esperanza como esa. Para mí no, es más, Daniel nos contó de que
Él leyó de que el propio Charles Spurgeon, cuando estaba muriendo, se murió cantando esa alabanza, que ante el trono celestial Jesús intercede por mí. Y eso es tan importante, hermanos, porque lo que eso significa es que Jesús me representa delante del Padre y que Dios me mira a través de su Hijo. Y por eso dice la Escritura, en 1 de Juan 2:1, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Él nos representa, Él pagó el precio. Por eso, hermanos, la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién hizo la paz? ¿Quién es? Jesús. Aún nosotros oramos en el nombre de Jesús porque oramos en sus méritos, por su intercesión. Y aquí nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión. Lo que profesamos es ser cristianos, ¿verdad? Retengamos nuestra fe. Y mire cómo nos describe al Señor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de debilidades. Porque, hermanos, ciertamente como humanos estamos llenos de debilidades. Así que cuando nos acercamos a Dios, no tengamos a alguien que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo como nosotros. Pero Él fue sin pecado. Y uno pensará, el que haya sido sin pecado, lo podría haber hecho arrogante quizás, pero no. El que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, lo hace más misericordioso. Porque mire lo que dice Hebreos 2:17. Solo le voy a leer esto que vino a mi mente. Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Y Él llevó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso es lo que nos dice aquí. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, en Dios, cuando yo me acerco a Cristo, a Dios en Cristo, lo que yo voy a hallar es gracia. Lo que yo voy a hallar es misericordia. Siempre, una y otra vez. No por lo que yo sea nuevamente, sino porque yo estoy arrepentido y quiero que Dios cambie mi vida, porque yo estoy poniendo mi fe en Cristo. Me encanta tanto esa frase del himno que dice, que cantábamos, ¿verdad? Cuando he caído en tentación, dice, yo siento condenación. Y hermanos, todo creyente en los años, ¿verdad? Cuando ha fracasado en su fe cristiana, en esos momentos uno siente la culpa. El Espíritu Santo lo contrista. ¿Cuántas veces? A veces en las enseñanzas de la semana, el día martes, algún hermano se me ha acercado. No me siento bien. No quiero predicar. Pastor, predique usted mejor. ¿Verdad? Tuve un problema. Algo pasó. Me peleé con la esposa, ¿verdad? No puedo. Siente uno la culpa. Se siente uno indigno. Y ciertamente, hermanos, debemos hacer morir el pecado y debemos verlo como la maldad que es. Pero a la misma vez no debemos de quedarnos en esa condenación, sino que dice el himno, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Y es ahí donde vienen los pasajes bíblicos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de ellos y limpiarnos de toda maldad. Y es ahí donde uno recibe el gozo de la salvación. Y es ahí donde uno recibe misericordia. Y es ahí donde uno recibe ayuda oportuna en el momento de dificultad. Si puede poner nuestra hermana Hebreos 7:25. Último de estos pasajes que hablan del sacerdocio de Jesús. Dice, por lo cual Él, Jesús, también es poderoso para salvar a los que, para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Piensen en eso, hermanos. Él está a la diestra del Padre y Él vive perpetuamente para interceder por mí. O sea, Él es poderoso para salvarme. ¿Por qué me puede salvar Él? Por su intercesión, que siempre está haciendo mi favor, aun cuando caiga usted. Porque se acuerda, hermanos, cuando Pedro le dijo al Señor, Jesús le dijo a Pedro, hoy me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le dice, otros te van a negar, ellos te van a dejar, yo no, Señor. Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás los ha ido a pedir para zarandearlos como al trigo.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ahí el Señor le está diciendo, el diablo te fue a pedir, Dios permite que el diablo los zarandee, porque de eso salió un mayor bien, ¿verdad, hermanos? Pedro cambió después de esa caída. Pero, hermanos, el Señor Jesús le dice que en medio de todo lo que iba a pasar, el Señor había orado para que su fe no falte. Así ocurre en nuestras vidas, hermanos. El Señor Jesús está siempre a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y como un hermano dijo, las tentaciones y las pruebas lo único que hacen es sacar a la luz lo que está dentro de nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? La tentación y la prueba saca lo que está a la luz en nosotros. Saca lo feo de nosotros. Saca lo malo de nosotros. Saca el viejo hombre, hermanos. Y en esos momentos, hermanos, es donde debemos ir al trono de la gracia. Señor, ayúdame a que se humilla, Dios lo exalta. Hermanos, a recordar de que el único que ha vivido en esta tierra, que ha cumplido a perfección la ley de Dios, es Jesús. Hermanos, si pudiéramos vivir una vida perfecta, no necesitáramos que Él estuviera intercediendo perpetuamente a la diestra del Padre por nosotros. Así como necesité a Jesús hace tantos años atrás, igual lo necesito hoy. La única diferencia es que hoy soy más consciente de lo que necesito a Jesús, de lo que era cuando era un adolescente, hermanos. Así que podemos en esta vida encontrar nuestro refugio en Dios. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y miren, hermanos, por ejemplo, David. Quiero leer esto, hermanos, que él escribe en el Salmo 18. Y me gusta lo que dice el título del pasaje, ¿verdad? Del Salmo 18. Dice que David escribió este salmo cuando él había sido librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y si usted ha leído la Biblia, Saúl lo quería matar a David. Pero David anda huyendo mejor en el desierto porque no lo quiere hacer nada, ¿verdad? Contra Saúl, mejor que Dios se encargue de él. Pero David también huye de los filisteos en cierto punto. Hasta se tiene que hacer pasar por loco cuando él tiene temor por su vida. Ahora, David también dice que unos hombres vagos, malos, que estaban en la cueva de Adulam, comienzan a caminar con él buscando un líder. Pero estos mismos hombres, después hay un momento en la Biblia que quieren apedrear a David. Pero lo que me gusta de David es que en todos esos problemas, el rey Saúl lo quería matar. Los filisteos están contra él. Y él escribe salmos cuando ocurren estas cosas. Cuando los hombres lo quieren apedrear, dice la Biblia que David se fortalece en Jehová su Dios. Y cuando termina todas esas pruebas de Saúl y él llega a ser rey, escribe en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice él. O sea, lo que David está diciendo es que durante todo ese tiempo de prueba, el Señor fue su fortaleza. El Señor fue su roca. El Señor fue su castillo. El Señor fue su libertador. El Señor fue, y él dice, te amo, Jehová. Y estaba viendo en mi Biblia de estudio, y la palabra hebrea que se usa aquí para te amo, significa te amo con todo mi corazón desde mis entrañas. Y es una palabra hebrea para expresar la emoción más profunda. Nuestro hermano nos lo decía ayer en el ayuno. Hermanos, nuevamente nosotros podemos decir lo mismo hoy que estamos en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en Jesús tenemos nuestro sumo sacerdote. Por tanto, nos dice Colosenses, hermanos, leamos los versículos 1 al 4 y ya concluyo. Si hemos resucitado con Cristo, si hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas de arriba, hermanos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis afectos están ahora en Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya mi meta no es tesoros en esta tierra, que tan inciertos son, ¿verdad, hermanos? Tan pasajeros son. Ya hoy mi meta es la eternidad. Ya hoy mi meta es estar con Cristo. Ya hoy mi meta es vivir esta vida con Cristo para su gloria. Ya hoy mi meta es, hermanos, anhelar ser lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Romanos 5:5, el amor de Dios es derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Mi meta es vivir en gozo, porque la Biblia dice, estad siempre gozosos, y es un mandamiento, estad siempre gozosos.
Y en el Salmo 16 dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Así que mi meta es encontrar mi gozo en Dios, mi satisfacción en Dios, mi deleite en Dios, para que no lo tenga que buscar en el pecado, para que no lo tenga que buscar en el dinero, para que no lo tenga que buscar en la fornicación, para que no lo tenga que buscar en todas estas cosas que destruyen al hombre, sino que mi gozo lo encuentre en Dios, en comunión con Dios, porque para eso fui creado. Y luego dice, porque habéis muerto a la vieja vida, ¿verdad? Y vuestra vida está, ¿dónde, hermanos? Escondida con Cristo en Dios. Y el 4, que es lo último que vamos a meditar hoy. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No solo vivimos esta vida refugiándonos en Dios, recibiendo salvación de Cristo, pero nuestra esperanza es la eternidad, hermanos. Si puede poner nuestra hermana primera de Juan 3:1-3 como conclusión. Hermanos, nosotros sabemos de que nuestra vida va de pasada, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, espero que tal vez esto ayuda. Hace unos meses ya atrás, había una enseñanza para plantadores de iglesia y yo fui y decía el hermano que daba la enseñanza, ¿cuál es un pastor que deja un buen legado? Dice. Y dice él de que él a veces ha ido a iglesias donde hay una gran foto del primer pastor que tuvieron, una gran foto. ¿Es eso dejar un buen legado? Dijo él. Y él dijo, un buen legado, dijo él, es predicar a Cristo y predicar a Cristo y predicar a Cristo y predicar a Cristo para que la iglesia, aún muerto el pastor, queden mirando a Cristo, queden amando a Cristo, quede su mirada en Cristo. ¿Y qué sería un buen padre, hermanos? Modeló amar a Cristo, enseñó de Cristo, enseñó Cristo, y aún él se va, pero el hijo fijo en Cristo. Fijo en pasar que va a volver a ver a su padre, pero en Cristo. Es más, la Biblia nos dice de que nosotros tenemos la esperanza de la venida de Cristo para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. O sea, sí podemos llorar, claro que sí. La Biblia dice, llorad con los que lloran. Pero en medio del dolor tenemos la esperanza de que lo volveremos a ver. Es más, yo recuerdo cuando era líder de jóvenes, yo tenía como en mi segundo año, creo, y falleció uno de los jóvenes, un hermano de unos 30 años por ahí. Y hermanos, bueno, le dio cáncer y murió. Y me recuerdo, hermanos, de que me tocaba pasar a dar un discurso sobre él. Y hermanos, yo estaba nervioso que iba a pasar al frente, ¿verdad? Iban a ver un montón porque él trabajaba en árboles, compañeros del trabajo, iba a ver su familia. Y yo estaba en esos grandes nervios que hasta dolor de estómago me daban, ¿verdad? De que iba a pasar a hablar. Yo había orado, hermanos, pero no estaba seguro sobre qué decir. Y estaba ahí cuando uno de los jóvenes se me acercó y me dijo, hermano Roberto, no se olvide de que hoy estamos celebrando una victoria. Él acabó la carrera recordando las palabras de Pablo. Él ha guardado la fe. Él murió en Cristo. Él murió rodeado de hermanos orando y cantando alabanzas por él. Así que no se le olvide dar esperanza. Y ahí él ya me había dado todo lo que yo iba a hablar, ¿verdad? Y pasé a hablar, hermanos, y comencé a hablar de la fe que tenemos en Cristo. Pero qué difícil es, hermanos, cuando uno va y no hay forma alguna, porque no hubo ninguna evidencia de fe, y solo Dios sabrá al final de las personas, pero no hubo ninguna evidencia de fe. Cuando hay hombres que dejan legados malos. Así que, hermanos, si nuestros seres queridos están en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, el día de mañana, hermanos, podrán, sí, hermanos, verdad, entristecerse, pero no como los que no tienen esperanza, nos dice Pablo aquí. Y aquí el apóstol Juan nos recuerda, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, porque recuerde, cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, ¿verdad? Seremos manifestados con Él en gloria, y por eso este pasaje vino a mi mente. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, hermano, porque le veremos tal como Él es.
que dijo Pablo, tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Y si nuestra mirada está en la eternidad y en Cristo. Hermano, yo entiendo y completamente entiendo por qué la gente sufre de depresión. ¿Cómo no sufrir de depresión si este mundo, hermanos, cada vez va a estar supuestamente peor la economía? Cada vez están peores las guerras. A cada rato puede estallar una guerra, ¿verdad?, nuclear. Hermanos, imagínense en Japón, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se tiraron aquellas bombas atómicas destruyendo la población. Si en cualquier momento, hermanos, pueden pasar tantas cosas. Si en cualquier momento, hermanos, lo que está pasando con inmigración. Si uno va al mall y allá llegan locos a disparar, ¿verdad? Y si yo me puedo enfermar de repente, si yo puedo morir de repente, si nada parece tener sentido alguno, ¿verdad, hermanos? Pero en medio de todas esas cosas podemos, hermanos, confiar en Dios. Y como David decir, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así, como Él es puro. Estudiaba un poco, ya terminé por fin, hermanos, historia de la iglesia, y la predicación también. Pero cuando estaba estudiando historia de la iglesia, en la asamblea de Westminster, cuando se reunieron los pastores ingleses para establecer la ortodoxia reformada, ellos hicieron preguntas y respuestas, que era una palabra griega y latina antigua que se llama catequismo. Todas las denominaciones siempre tuvieron esto, cristianas. Y el catequismo mayor de Westminster, donde los cristianos evangélicos se reunieron, y la primera pregunta es esta: ¿cuál es, dijeron ellos, el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el fin principal y más alto de mi existencia en esta tierra conforme a las Escrituras? La respuesta de ellos fue tan especial, y esta es la meta del cristiano. Ellos respondieron, todos los pastores reunidos, ¿verdad?, unánimes, hermanos, llegaron a la conclusión que el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ese es el fin. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, para mí no hay cosa más maravillosa que cuando yo estoy orando, pero yo estoy orando en el Espíritu, hermanos. O predicar en el Espíritu. O leer la palabra de Dios. Como dice ese himno, ¿verdad? Cuando mi espíritu, Señor, se toca con el tuyo, dice. Y mi corazón estalla, dice, en adoración. Hermanos, ese es el fin más grande del hombre en esta tierra. Y será el fin más grande del hombre en la eternidad. Así que tenemos la esperanza en Cristo, hermanos. Aunque las cosas de esta tierra se vean tan mal, podemos poner nuestra mirada en la eternidad. En Cristo a la diestra del Padre. Él intercede por mí y en pasar una eternidad con Él. Oramos, hoy participamos de la cena también. Que Dios prepare nuestros corazones, hermanos. Yo creo que ya lo hizo por la palabra, ¿verdad? Padre, yo le doy las gracias por su palabra, Señor. Yo les doy las gracias por este mensaje. Señor, cuánta esperanza nos da su palabra. Señor, aunque yo dije de mirar al mundo, pero quizás si miramos nuestra propia vida, Señor, si miramos nuestras debilidades de carácter, o si miramos nuestras debilidades físicas o problemas físicos, Señor, nos podemos desanimar quizá. Pero Señor, en medio de todo podemos mirar a la diestra del Padre. Podemos mirarlo